inicio a nuestro análisis del 10 de mayo del año 2017. En esta ocasión tenemos invitados que harán sus preguntas sobre temas que han sido planteados en un discurso que presenté el sábado pasado y que ahora pretendemos rescatar con estas intervenciones. Entonces, adelante, por favor. Muchas gracias, don Manuel, esta entrevista que nos concede el periódico de Consulta. Y bueno, pues nos gustaría profundizar sobre algunas apreciaciones, algunos argumentos que dio el día que recibió este homenaje en este texto que nos llama mucho la atención sobre estos temas. En su texto, don Manuel, el FUA y el movimiento estudiantil del 61 asume su responsabilidad sobre ese momento histórico y también habla de errores y aciertos. ¿A qué se refería? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cuáles son esos errores y esos aciertos? Mire, los errores y los aciertos sería una larga lista de explicaciones, pero fundamentalmente cuando uno juzga los acontecimientos a partir del prisma de las ideologías, uno queda descalificado porque la realidad va por un lado y lo que uno anda buscando va por otro muy distinto. Pero vivíamos la época de las ideologías. La gente se definía de izquierdas o derechas. La gente se definía aquí en Puebla los FUAS y los carolinos. Y yo creo que nos hizo falta a todos un poco de serenidad para ver qué era lo que realmente estábamos debatiendo. Yo quedé desconcertadísimo en varias ocasiones en que me entrevistaron la revista Life, la revista Time, y a la hora en que aparecían los reportajes no hablaban de otra cosa que la eterna lucha, decían ellos, entre la Iglesia y los partidos por ocupar posiciones importantes. Este tema yo no lo mencioné, jamás. No tuvimos una sola plática sobre este tema en ningún momento, pero el esquema estaba tan ideologizado que aunque uno dijera la verdad, nadie se lo creía. Todos pensaban que era una instrucción para evitar ser acusados de algo o para poder hablar con mayor autoridad sobre algunas posiciones. Los temas ideológicos descalifican y confrontan. Yo fui durante mucho tiempo un simpatizante abierto del derechismo. Entonces yo tenía dentro del escenario mundial de aquella época personajes que me parecían como José Antonio Primo de Rivera, Ramiro de Maeztu, Carlos Saqueri. Me parecían personalidades que yo compartía con ellos prácticamente en pleno sus argumentos y sus puntos de vista, y por otro lado tenía como una marca a quienes no cumplían con las características de la ideología, y estos eran rechazados como si no existieran. Esto se vivió muy intensamente en aquellas épocas. A mí me sirvió muchísimo la lectura de un libro sobre las derechas europeas, en el que el autor explica
¿por qué no tiene sentido la lucha de izquierdas contra derechas? Cuando yo leí el texto, me dejó tan desconcertado que lo volví a leer y entonces entendí lo que estaba pasando. La ideología es una construcción que uno hace en su conciencia y desde esta construcción uno juzga a los demás. Entonces, dependiendo de cómo haya yo elaborado mi prisma, es la deformación que yo tengo de los de enfrente, que tienen el suyo particular, y por eso es que no vamos a poder entrar en conversación nunca, ¿no? Uno de los temas que he platicado, ahora sí los he platicado con los que fueron, entre comillas, mis adversarios en la universidad, me he sentado con ellos y hemos platicado y todos hemos coincidido en que el tema de las ideologías a todos nos hizo daño, porque era una etiqueta que parecía decir todo y no decía. ¿Con quiénes ha platicado, don Manuel? ¿Con qué adversarios de esa época? Ramón Beltrán, Cito Vera, uno de los hermanos Santillana y varios otros más. En realidad es un grupo de unas 25 personas que nos reunimos en lo que quiere ser un plan civilizado, hablamos sin interrupción y luego ya entramos a las discusiones y hemos descubierto muchas cosas, entre otras que nos detestábamos por cosas que no profesábamos, sino de las que apenas habíamos oído hablar. Entonces, yo creo que el papel de izquierdas y derechas ha dejado de ser un factor que decida el comportamiento de la sociedad y mucho más en las universidades. Don Manuel, parafraseo sus palabras. Decía al principio de aquella plática, hoy hablaremos de temas de los que poco se habla. ¿Por qué se habla poco del Yunque? Se habla poco de estos temas porque hay poco, primero, escrito, poco que se haya dicho que tenga algún valor, muchos rumores, muchas interpretaciones que no coinciden con la realidad y por eso vale la pena entrarle de frente diciendo esto es muy amplio, esto hay que platicarlo, esto tenemos que oírnos a nosotros mismos en estos debates para poder tener algún provecho. Don Manuel, en esto que menciona, ¿qué mitos hay en torno al Yunque que usted nos pudiera compartir desde su punto de vista? Bueno, está el mito de que somos una organización de corte radical y militantes de la Iglesia como factor que tiene que resolver la problemática que nos divide, como si regresáramos al año 1300 con los pontífices de aquella época que fueron los que metieron ruido con estos argumentos en los que la Iglesia participaba también en la política. En esa medida, cuando uno tiene las ideas muy generalizadas, pues les resulta relativamente lógico el decir yo quiero un gobierno clerical, yo quiero un gobierno con libertad para nosotros, pero no para los otros. Yo quiero que las instituciones progresen por la vía de la investigación
pero no creo las condiciones ni las instituciones para hacerlo. Pero bueno, eso era entonces. Sí. Hoy esto ha cambiado. Muchas gracias, don Manuel. ¿Cómo se ha transformado esta organización desde que la fundaron los jesuitas, como decía en su escrito Manuel Figueroa Luna, el padre Julio Bertis y los jóvenes idealistas José Luis Hernández Núñez y Ramón Plata Moreno, entre otros? ¿Cuál es su importancia en la actualidad? ¿Dónde está el Yunque en Puebla y en México? Bueno, yo creo que como todos los organismos que pelearon la Guerra Fría, después de la caída del muro de Berlín, están tratando de salir de una situación que si se equivocan se les puede venir encima, como se le vino encima al comunismo, su propia infraestructura ideológica que fue la causa de su desastre. Hoy estamos tratando de encontrar un horizonte más grande, me han dicho. Hoy hemos descubierto que la causa no puede quedar suscrita a la Universidad de Puebla, que hay muchas otras cosas que hacer. Mi pregunta es, estando de acuerdo en esto, ¿nos toca a nosotros en la universidad resolver estos problemas? No son problemas de familia, no son problemas de partido político, no son problemas de sociedades intermedias, en donde podemos dar una opinión y podemos defender algún punto, pero no es la universidad la que debe presentar estos avances. La universidad debe trabajar, y más ahora que nunca, y más en México, en el desarrollo de sus sistemas de investigación, porque estamos peleando contra China, estamos peleando contra Estados Unidos, estamos peleando contra Europa, sin tener conciencia del significado y los alcances de estas militancias. Entonces yo creo que lo que queda de estas organizaciones está tratando primero de resolver un problema de identidad. Si ya no son esto, ¿qué son ahora? Porque hablar ahora de un frente universitario como es una locura. Primero porque no hay nada que lo soporte, lo respalde o lo haga viable. Entonces, pues yo por lo menos he comprobado que lo que parece ser más lógico es lo más difícil de alcanzar, porque a la gente le gustan los planteamientos de confrontación, de desgarramientos, cuando nuestro país lo que necesita es salir de esta situación. Correcto, Manuel. ¿Por qué el Yunque decidió ser una organización discreta? Los autores Álvaro Delgado y Manuel Buendía hablan más bien de una organización secreta y violenta. ¿Estos son otros de sus mitos? Yo creo que el mito de la secrecía es un mito que se ha sostenido pues porque es la etiqueta que le pegan enfrente a uno antes de hablar. Pero yo he hablado con Álvaro Delgado varias veces, nunca nos hemos peleado. Yo le he dicho esto que estamos platicando, tenemos que reconocer que sí es cierto, hay algunos de los militantes que tienen esas características y otros más radicales todavía, pero eso no define ni el trabajo, ni los proyectos, ni los planes de quienes en un momento dado pensamos que nuestra aportación era para mantener los derechos del mundo cristiano en lo que parecía la revolución mundial desencadenada sobre el territorio de América. Entonces, estos son
parte del otro de los mitos. De la violencia, admito que en algunos lugares no es mito, admito que en algunos lugares hemos tenido manifestaciones o se tuvieron manifestaciones de fuerza exageradas, y esto a mucha gente le gusta porque más que estar interesados en ver cómo tú y yo nos ponemos de acuerdo, están interesados en cómo tú y yo no podemos ponernos de acuerdo. Y esa mentalidad de bloquear el desarrollo integrador de la política es lo que lleva a los radicalismos que estaban antes y están ahora. Nada más que ahora, por lo menos lo que yo conozco, están bastante descalificados en este momento. La violencia, ¿hasta dónde ha llegado, don Manuel? Se habla de asesinatos, ¿esto es cierto? También, ese es otro de los temas que es que bueno que lo preguntan. Yo siempre les he preguntado cuando es que me decía Álvaro Delgado, es que ustedes han matado personas, dime uno, un nombre, un lugar, de quién, para que me digas que somos asesinos tienen que ser varios, de quién. El asunto de Enrique Cabrera aquí en Puebla, y el asesinato después de este otro muchacho que era del Politécnico, Joel Arriaga. La muerte de estos muchachos está hecha por gatilleros profesionales, los que vivieron estas experiencias, y ahí están los hermanos de Enrique Cabrera y está la viuda de Arriaga, que durante mucho tiempo me echó la culpa a mí personalmente de haber matado a su esposo. A su esposo yo lo conocí cuando el conflicto universitario apenas comenzaba y él venía del Politécnico, donde había estado ligado a un movimiento que había tenido una cierta repercusión nacional. Nunca fue mi amigo ni nunca fue mi enemigo. Es de las personas que uno conoce, que uno sabe que están ahí, pero nada más. Entonces, como yo le decía a través de interposta esta persona a la viuda de Joel, ¿cómo me puede acusar sin siquiera haberme oído? ¿Cómo me puede acusar cuando si en un lugar con varias personas yo estoy presente y usted no me reconoce? ¿Cómo se pueden hacer estas cosas? Yo soy el primero en decir que el crimen no se justifica nunca. No creo en el crimen político. No creo que la violencia resuelva nada. Y esto hace que algunos de los militantes que tienen posturas más radicales digan que uno ya chochea, ya se le olvidó cuando teníamos aquellas peleas épicas con los de medicina. Pero el tiempo ha cambiado, y muchos de los que entonces fueron en cierta forma adversarios, hoy se han convertido en personas útiles a la sociedad, y en varios casos personas que me saludan con toda tranquilidad, que yo nunca le he rehuido ni a la plática ni a la discusión sobre estos temas. Don Manuel, ¿logró el Yunque implantar el reino de Dios en la tierra o sigue en esa empresa? ¿Qué hay del antisemitismo y la masonería? Mira, lo primero es una aspiración
de los católicos que están respondiendo mucho a las lecturas de las encíclicas de la época que hablaban de la consagración de los países al corazón de Jesús. Este era un tema que particularmente en Europa y en Sudamérica tenía encendidos a los grupos integristas que estaban convencidos de eso. En una reunión con intelectuales católicos en la que participé en la ciudad de Bogotá, donde conocí a Alberto Matol Ferré, que es mi camino de Damasco, porque Alberto me hizo ver las telarañas que yo traía en la mente y que no me dejaban ver claro. Alberto me hizo muchísimo bien porque me ayudó a recuperar la confianza en el argumento, a creer en la unidad, a intentar penetrar un campo que no se había penetrado, que era el campo de lo social, que como que quedaba en medio de todos estos conflictos y no se acababa de atender. Entonces, toda esta realidad del entorno hacía desear a la sociedad ese mito de una sociedad en la que Cristo puede ser Rey para todos. Juan Pablo II y Benedicto XVI explícitamente declararon que esto ni era posible ni era deseable. Es decir, un argumento que durante un buen tiempo, sobre todo aquí en México, tuvo mucha fuerza. Simplemente el Papa lo desmanteló. Entonces, el conocimiento del yunque por la sociedad ha atravesado en un momento complicado que es el de la aparición de la posmodernidad, y esto hace que algunos piensen que estos grupos creados por los jesuitas tendrían un papel en estos nuevos escenarios. Yo lo que le puedo decir que me consta es que el Papa Francisco ha dicho que estas formas de dirimir diferencias en los grupos que estén, digamos, bajo la discreción ya no tienen valor para la Iglesia. Como diciendo eso, déjenlo porque no va por allí. Y luego ha habido una muy importante decisión de las diferentes organizaciones a nivel latinoamericano fundadas por los jesuitas, de decir: consideramos cumplida la misión y nos retiramos. Lo que se diga de aquí en adelante no somos nosotros. Bien. ¿Cuánto tiempo fue presidente del FUA, don Manuel? ¿Y cuál era la relación de esta organización con el yunque? Mucho se habla que era una fachada. ¿Cuál era su relación? Lo de fachada lo entiendo, porque en la universidad en aquella época no había nada parecido. Entonces, la explicación del otro lado era la explicación de que formábamos una agrupación que segregaba a los demás y que quería dominar el escenario universitario. Eso no es así. Nosotros entramos
al tema de la universidad con un enorme interés por hacer de la universidad algo diferente. Y yo me acuerdo que en medio de estas circunstancias tan complicadas, cuando se planteó hace ya más de 40 años el tema de la universidad, porque la otra alternativa era la de las armas, ahí en esa yo ya no estuve de acuerdo y muchos no estuvimos de acuerdo. Entonces se habló de que lo que teníamos que mantener era una línea de pensamiento más cercana a la sociedad. Y es la segunda etapa de la organización del Yunque, cuando el Yunque entra en las organizaciones empresariales, se le da voz para que pueda hablar, y yo estoy convencido de que quienes le dimos la vuelta al país varias veces dando conferencias, creamos las posibilidades de la alternativa de ganar la elección presidencial por parte de alguien que no fue gente del PRI. De todos los partidos políticos con el que más dificultad he tenido yo de llevar ha sido con el PRI. Tengo muchos amigos panistas, perredistas, tengo alumnos perredistas, alumnos del grupo de Andrés Marcelo, de Morena, y no siempre coincidimos, a veces discutimos, pero puedo hablar con ellos sin problema. Con el PRI no lo he encontrado. Tengo por ahí uno o dos amigos con los que platico, pero que sé que no son representativos de ese partido. Y yo creo que esto es parte de la historia, tan 70 años en el poder, como que crean derechos de propiedad. Y entonces había un grupo de gente que estaba en la universidad y el PRI que consideraba que la universidad era parte de esta realidad de la sociedad, que era suya y nadie más que ellos. Dice usted en su escrito que nunca un sacerdote, un religioso o un obispo le dijo qué hacer y qué pensar. Con esto se desmitifica la influencia del obispo Márquez y Toriz sobre los jóvenes católicos anticomunistas de la época. Sí, porque lo que el arzobispo manejó fue convocar a una reunión en donde nos informó de unas conferencias dadas en la universidad que hacían burla de la Virgen de Guadalupe, tema en este país altamente riesgoso. Y entonces él dijo: yo voy a convocar a una reunión para protestar, ¿quieren sumarse a ella? Nosotros dijimos que sí, y esa fue nuestra participación, estar allí, pero el que la organizó fue don Octaviano Márquez. Don Octaviano Márquez nos puso la regañada de la vida cuando se hizo un intento de impedir una película pornográfica, lanzando unas botellitas con un líquido que olía a rayos. Entonces nos llamó, nos dijo:
jóvenes, ustedes no son gángsters, me acuerdo su palabra. Y si quieren aparentar ser militantes de una organización católica, eso está muy mal. Y luego la segunda jalada de orejas muy fuerte, cuando vino el padre, predicador de los jesuitas que se casó finalmente, vino a dar aquí una plática. Entonces arrojamos algunos globos con agua y nos fue, pero no me acuerdo de otro rapapolvo de ese tamaño. Nos puso una regañiza. No, en mi diócesis esas cosas no se pueden hacer. Es mentira entonces que incitaba la violencia el arzobispo. Pues yo nunca yo le digo lo que fue mi testimonio. Nunca supe de alguien a quien le dijera que llevara a cabo alguna acción de tipo violento. Entonces, pues creo que es otro de tantos mitos que se exhiben por ahí, que ahora, si la acusación fuera cierta, será un buen momento para revisar y pedir una disculpa de las cosas que se hicieron, ¿no? Porque también hay cosas que se hicieron mal. Entonces, yo creo que el tema que me está tocando es un tema en el que desgraciadamente el actor principal ya no está, pero dudo mucho que dijera algo diferente. En la última plática que nos concedió en octubre de 2014 nos reveló que escribía un libro sobre esta época convulsionada. ¿Cómo va ese proyecto? Si nos puede platicar. Y bueno, lo vemos pues muy fuerte dando clases, pero no sé si ha pensado ya en el retiro o seguirá en la docencia. No, ya me retiré de la docencia y sí pienso dedicar el tiempo que me quede, el tiempo que Dios me dé, a escribir un libro sobre este periodo histórico que me tocó vivir. ¿Y cómo va? Todavía no lo empieza, si nos puede platicar un poco. Tengo fragmentos. Estoy intentando, en primer lugar, establecer el origen de estos organismos. Y esos organismos nacieron por petición explícita del Papa Pío XII a el superior general de los jesuitas, Ledochowski, quien habló con los superiores de los jesuitas y les comunicó que el Papa estaba pidiendo explícitamente esto de ellos. Entonces aparecen grupos muy semejantes a lo que era entonces el Muro y el Yunque y el Púa y todo lo demás. Apareció una visión de organización que tenía un fuerte contenido religioso y denunciaba con bastante intensidad a los grupos que estaban iniciando lo que va a ser precisamente el concilio. Tema que no entendimos. Nosotros lo veíamos desde la perspectiva ideologizada. Pues, ¿qué es esto? Fue hasta años después cuando tiramos nuestros prismas para ver la realidad que nos dimos cuenta todo lo que significó el concilio y cómo el concilio fue la visión del Papa Paulo VI para precisamente crear las condiciones que impidieran que terminada la Guerra Fría
comenzaron a aparecer guerras civiles por todos lados, como ha aparecido en los Balcanes y han aparecido en el Cáucaso, que son lugares en donde el fenómeno no tuvo amortiguador y entonces estalló con fuerza. Dos últimas preguntas, don Manuel. ¿Qué perspectiva tiene sobre el proceso electoral de 2018? ¿Está liderando las encuestas Andrés Manuel López Obrador? ¿Finalmente lo logrará desde la perspectiva que tiene como analista y politólogo? ¿Y qué hay de Rafael Moreno Valle en este punto de las posibilidades o no que tenga para el 2018? Nos gustaría también que nos hablara sobre esta posición que tomó Rafael Moreno Valle en su gobierno. ¿Fue un persecutor de yunquistas? ¿Descarriló al exalcalde Eduardo Rivera o todavía tiene posibilidades para el 2018? Yo creo que hubo en esta última pregunta que hubo un acercamiento y luego un rompimiento entre grupos que estaban programando y planeando lo que sería el futuro de la próxima elección. Y ahí Rafael Moreno Valle había elegido a varias personas como sus interlocutores, discutió con ellos, rompió con ellos y a partir de ese momento juega su propio proyecto. Mientras que el panismo está tratando de crear el suyo. Eso hace que el Partido Acción Nacional se debilite. Se debilita porque era el momento en el que el líder que hubieran elegido hubiera aparecido llamando a la unidad, a la concordia, con planes, que algunos de los planes que ha manejado Moreno Valle están interesantes. La visión que él tiene de enganchar en torno a la corriente internacional de la ciudad inteligente, de las ciudades escaparate de China con México, es un elemento que nos permite visualizar a alguien que entiende de geopolítica, que entiende que el canal de Centroamérica, si llegara a construirse como los chinos están pretendiendo, no va a pasar como una cosa sin consecuencias. Se van a provocar muchos conflictos, muchas dificultades. Entonces, todo esto está al mismo tiempo que surgen declaraciones típicas de los partidos, pegándose unos, pegándose otros, acusándose unos o acusándose otros, sin entender los partidos y los candidatos que si de algo estamos cansados los ciudadanos es de esas actitudes irresponsables. Muchas gracias por su tiempo. Al contrario, muchas gracias a ti.